bienvenidos al conversatorio del día de hoy sobre balance y eficiencia de la fertilización de cultivos de plátano y banano. El conversatorio de hoy lo vamos a compartir entre Natalia López, nuestra compañera del departamento técnico, ingeniera agrónoma, y yo. Vamos a hablar hoy sobre estos cultivos. Bueno, entonces, a manera introductoria, podemos decir que los cultivos de plátano y banano hacen parte de ese grupo o esa familia botánica que se llaman las musáceas, que hacen parte a su vez de un grupo grande, de una clase taxonómica que se llaman las monocotiledóneas, que son plantas herbáceas de pequeños a gran porte. Las plantas de plátano y banano son consideradas unas herbáceas de gran porte y son consideradas como un producto de mucha importancia en el ámbito comercial, en el ámbito de la agronomía. Son cultivos muy importantes a nivel económico y por los productos pues que se cosechan de estos cultivos tienen un alto valor nutricional que a nivel del mundo son bien importantes. Hay países en donde, como el de nosotros, nuestro país Colombia, entre otros del mundo, donde los cultivos de plátano y banano juegan un papel muy importante en la seguridad alimentaria, ¿cierto? Si miramos a nivel del mundo, podemos destacar la producción de plátano y banano a nivel de la India, de la China, a nivel de América. Ecuador es un productor muy importante, relevante, Costa Rica también lo es, y nosotros como Colombia figuramos también en los registros y estadísticas como productores de banano y plátano, ¿cierto? Ya a nivel país, Colombia tiene dos grandes regiones productoras. Está Urabá en el departamento de Antioquia, entonces lo que conocemos como el Urabá, la zona del Urabá antioqueño o la región de Urabá como un productor muy importante a nivel del país. Y está la costa Caribe donde se produce o se cultivan estas musáceas en los departamentos específicamente de Magdalena, La Guajira y el Cesar, ¿cierto? Entonces, como mayor área sembrada, por ejemplo, en banano, que es el producto que más área cultivada tiene entre estas dos musáceas de las que estamos hablando, podemos destacar que hay una producción aproximada o promedio de 2.500 cajas por hectárea año, y esto se va a dar en un área aproximada, según últimos datos o datos más o menos recientes, en 35.450 hectáreas en producción en el país, ¿cierto? Entonces, son cultivos bien importantes a nivel económico, a nivel agronómico y a nivel nutricional. Nosotros hoy estamos hablando de la eficiencia y el balance en la fertilización, y sabemos que la nutrición, para ser eficientes y para llegar a tener un balance en los cultivos en general, pues hay que conocer la nutrición, ¿cierto? Cuando uno habla de nutrición, entonces está hablando de que conoce los requerimientos de los cultivos, debe conocer el estado del suelo en el que ellos van a crecer, ¿cierto? Entonces, al hablar de nutrición en los cultivos de plátano y banano, hay que decir que son plantas con unos altos requerimientos nutricionales, ¿cierto? Si lo comparamos con otros cultivos de importancia. Requieren altas cantidades de muchos de los elementos nutrientes, si lo comparamos con cualquier otro cultivo de importancia económica. Estas plantas van a tener ese requerimiento alto desde muy pequeñitas. Entonces ellas van a extraer esos nutrientes desde que llegan al suelo, si son trasplantadas o si son sembradas directamente. Digamos que entre los 2 y los 3 primeros meses hasta el inicio de la floración tienen una alta demanda de alimentos nutrientes todo el tiempo. Se resaltan o se recalcan las necesidades muy altas de potasio y nitrógeno en estos cultivos.
son especialmente importantes porque necesitan muchas unidades de cada uno de estos elementos en su ciclo productivo en todo el año, ¿cierto? Aquí, entonces, es importante que recordemos que aunque mencionamos potasio y nitrógeno como elementos muy importantes, sabemos que en general todas las plantas cultivadas, las que no, tienen unos elementos que son esenciales y que siempre hemos venido hablando de esos 17 elementos esenciales y que no es que solo con nitrógeno y potasio ya nos va a crecer la planta de plátano y banano, y que con eso vamos a producir, no. Ella necesita de los otros elementos nutrientes para poder crecer y desarrollarse. Aquí lo que estamos hablando es que se destacan esos dos elementos por sus altas cantidades en que se necesitan para que completen su ciclo productivo y que se alcancen los rendimientos esperados. Bueno, entonces nos encontramos esta tabla donde nos habla de como ese rol de los elementos nutrientes en estos cultivos de musáceas. Aquí entonces vamos a ver cómo cada elemento nutriente va a ser importante tanto en los parámetros de rendimiento como en parámetros de calidad, unos más que otros, ¿cierto? Aquí inclusive en la tabla podríamos haber incluido el resto de elementos esenciales que nos faltan, pero aquí sobresalen esto. Entonces, digamos, sabemos que el nitrógeno es importante, entonces aquí a la izquierda hay unos parámetros de rendimiento que se consideran muy importantes en la producción de banano y plátano, como es el peso del racimo, las manos por racimo, y el nitrógeno ahí tiene un peso importante en el aporte a estos parámetros de rendimiento. En la calidad asimismo, el nitrógeno tiene un peso importante en la incidencia en el parámetro de almidón, de acidez, de sólidos solubles totales. El fósforo lo mismo tiene que ver en esos parámetros. Sin embargo, el potasio aparece casi que en todos los parámetros que se están evaluando aquí, tanto de rendimiento como de calidad. Por eso es un elemento nutriente que se va a requerir en el ciclo productivo, en el ciclo de crecimiento, en grandes cantidades y que hay que prestarle mucha atención a que nunca nos falte, ¿cierto? En las cantidades que la planta lo va a absorber. Entonces, si miramos los otros elementos, ellos también tienen incidencia en parámetros de rendimiento y calidad. Podemos detener a mirar el boro, por ejemplo. El boro es un elemento súper esencial en los cultivos de plátano y banano, tanto para con su aporte a las variables de rendimiento como en las de calidad. Entonces vamos a ver más adelante que el boro, el zinc, es otro elemento que nos llama la atención acá con toda esa incidencia en la calidad de estos productos cosechados y que van a tener que estar siempre ahí y debemos proporcionarle las cantidades necesarias de estos elementos durante el ciclo productivo a los cultivos de plátano y banano. Entonces, esta tabla lo que nos recuerda una vez más es todo lo que hemos venido hablando en los conversatorios, en días técnicos sobre el balance de nutrientes, ¿sí? Entonces, si nos falta alguno de estos elementos nutrientes, pues ya vamos a tener un desbalance en los parámetros tanto de rendimiento como de calidad y que se necesitan pues durante el ciclo productivo. Hay que pensar muy bien en esto cuando estemos diseñando nuestros planes de fertilización. Aquí, por ejemplo, les mostramos 3 elementos de esos que aparecen en la tabla anterior que son muy importantes en la producción en plátano y banano, tanto como decía anteriormente, en la parte de producción y rendimiento como en la calidad. Entonces, por ejemplo, si miramos el calcio, es muy importante para tener una buena producción con calidad en general. Cuando hablamos de calidad, pensemos en la presentación final que vamos a tener con esos frutos que normalmente van a ser comercializados o a nivel internacional o que se quedan en el mercado local, ¿cierto?
Entonces hay que pensar en esa calidad del racimo final y de los frutos que se van a comercializar. El calcio tiene un rol importante ahí. Sabemos que, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de calcio puede presentarse un rajado de frutos, eso ya saca del mercado los productos de los que estamos hablando. El calcio interviene también en el sistema de raíces para tener raíces sanas, abundantes y activas. A nivel estructural tiene un papel importante. Si hablamos del boro, el boro que se absorbe en las musáceas es usado totalmente, por ejemplo, en el desarrollo de los frutos. El boro está involucrado en el transporte de azúcares a través de membranas. Estamos hablando de que interviene en el transporte de esa savia elaborada que la planta ha sintetizado por sus procesos de fotosíntesis. Intervienen también en la integridad de la pared celular. Interviene el boro también en los procesos reproductivos. Por eso es tan importante garantizar o aplicar, aportar el boro, este elemento en el ciclo productivo y sobre todo antes de la iniciación floral, ¿cierto? Aquí hablamos de procesos reproductivos y tenemos claro que en plátano y banano esto no juega un papel primordial porque no se dan procesos de polinización, de fecundación, ya que hablamos de frutos partenocárpicos que no desarrollan semillas, entonces para la planta no va a ser importante en ese momento gastar energía en desarrollar tubos polínicos, fecundar para generar semillas, etc. Pero sí en la formación de los frutos. Entonces, en esa parte el boro juega un papel bien importante. Aquí con el zinc, que es otro elemento que aparecía en la tabla anterior bien importante, vamos a decir que el zinc es un elemento nutriente muy importante para la producción y la calidad también en plátano y banano. El zinc tiene una función entre muchas, de activar enzimas, o sea que participa en varios procesos metabólicos, participa en fotosíntesis, bien importante, participa en la absorción de fósforo en las plantas y en la síntesis de auxinas, por ejemplo. Entonces, ¿qué se sabe a partir del conocimiento de cultivos y de la nutrición con este elemento nutriente? Por ejemplo, que la toxicidad, por ejemplo, de fósforo está asociada a la deficiencia de zinc. ¿Esto qué es? Por ejemplo, si se observan síntomas de deficiencia de zinc, que más adelante vamos a hablar de ellos, eso lo asocian con toxicidad de fósforo. ¿Eso cómo es que ocurre? Porque el zinc se acompleja con el fósforo y forma fosfatos no disponibles para la planta. Entonces, en ese momento, pues es donde nosotros podemos asociar esas deficiencias del zinc con que puede haber toxicidad de fósforo. Por ejemplo, se habla que en suelos con materia orgánica alta, con contenidos altos de materia orgánica, el zinc es fácilmente atrapado por esas sustancias orgánicas y en ese momento sí se van a formar complejos solubles, ¿cierto? Entonces, esos quelatos del zinc formados con la materia orgánica van a aumentar la disponibilidad de zinc. Y el zinc ya vimos que es muy importante en los parámetros de calidad. Entonces aquí la materia orgánica también juega un papel muy importante para la disponibilidad de este elemento nutriente. Es importante, realmente. Hay otra cosa que el zinc, hay unos trabajos interesantes donde hablan que el zinc parece que tiene una relación con la resistencia a enfermedades en musáceas. Entonces, por ejemplo, hay unos trabajos que se han hecho en el caso específico de mal de Panamá, que es un hongo, la enfermedad es causada por Fusarium, y este hongo llega a los tejidos vasculares. Lo que hace es llegar a tejido vascular, pues obviamente va a destruir el tejido y va a avanzar hacia todos los tejidos y demás órganos de la planta. ¿Qué pasa con el zinc? El zinc participa en la formación de unos tejidos particulares que están adyacentes a esos tejidos infectados o invadidos por el hongo. Entonces ahí va a actuar ese tejido
en que participa el zinc en su formación, y esos tejidos actúan como barreras y impiden que el hongo avance. Por ejemplo, entonces, ¿qué se ha visto? Que en las variables resistentes a Fusarium, forman estas barreras más o menos entre 2 a 4 días después de llegar el hongo a invadir. Y las no resistentes se demoran entre 7 a 10 días, son más demoradas para generar esa resistencia, ese mecanismo. ¿Qué se sabe? Que ese retraso se debe a la disminución de auxinas. Aquí pongo, el zinc participa en la síntesis de auxinas. Entonces, que esa demora en la producción de ese tejido que va a defender a las plantas le echan la culpa a que hay alguna deficiencia de zinc en la planta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El zinc como favorece la síntesis de auxinas y al mismo tiempo esos tejidos de resistencia o esos tejidos que actúan como barrera para el hongo dependen de la formación de auxinas, pues entonces el zinc va a tener un efecto directo o va a estar relacionado con la incidencia de esta enfermedad en plátanos y en bananos, ¿cierto? Entonces, calcio, oro, zinc son elementos que hay que prestarles atención y hay que incluirlos en nuestros planes de fertilización por múltiples razones, ¿cierto? Aquí entonces en esta tabla lo que se muestra es, o lo que queremos mostrar aquí es pues como el elemento que se aporta a nivel de la fertilización, el cuánto se aporta de fertilización de estos elementos nutrientes al año, y nos están dando los datos para una producción alta o altos rendimientos de 3.500 cajas hectárea año, o los rendimientos promedios que son 2.500 cajas hectárea año, como dije al principio, ¿cierto? Lo que queremos resaltar aquí es este parámetro que es el balance parcial de nutrición. Este BPN lo que nos dice es qué porcentaje se pierde de esos elementos que se aportan vía fertilización. Entonces, aquí pues es para corroborar, confirmar que hay que tener en cuenta unas pérdidas en la nutrición, conociendo la extracción, ¿cierto? Hay unas pérdidas, por ejemplo, aquí del fósforo, si se requieren para producir 3.500 cajas al año, se requieren 33.5 kilos hectárea año de P2O5, pues vamos a tener en cuenta que se va a perder el 50% de ese fósforo aplicado. Si aplicamos potasio, se va a perder el 65%. Eso es lo que nos dice este parámetro, el balance parcial de nutrición, la pérdida. O sea, lo que queda es lo que la planta va a absorber, va a extraer, va a utilizar. Con el magnesio también esperaríamos que se pierda un 50% de lo que se aplica. Entonces son pérdidas muy altas que hay que tener en cuenta en nuestros planes de nutrición con los elementos nutrientes que aportamos vía fertilización. También es importante tener en cuenta pues los rendimientos esperados, las metas que se quieren alcanzar. Y esto pues estamos hablando de eficiencia, pues la eficiencia va a depender de la fuente también y del momento de la aplicación en estos cultivos, que se haga adecuadamente, la forma de aplicación, que se haga basado en un análisis de suelo y todas esas herramientas que nos hacen llegar a esa eficiencia que nosotros tanto buscamos en los cultivos y en la nutrición en general. Aquí en esta tabla lo que se muestra es que después de que nosotros hacemos el análisis de suelo, tomamos muestras de suelo en campo, mandamos a hacer análisis al laboratorio, y estos son los niveles de referencia o los niveles críticos que se usan normalmente para plátano y banano, para tomar la decisión de hacer una recomendación de fertilización, ¿cierto? Entonces aquí lo que podemos ver es que hay unas diferencias, algunas
poquitas, otras altas diferencias entre los niveles de referencias que se toman en plátano y en banano. Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, que el plátano es un poco más exigente en materia orgánica, exige unos suelos pues con contenidos de materia orgánica mayores, más altas que el banano. Sin embargo, pues el banano también es un cultivo al que hay que proporcionarle materia orgánica para que sus raíces crezcan bajo un entorno, pues un sistema de raíces y una rizosfera adecuada. Lo que vemos acá en los demás elementos que se muestran en la tabla es que en general el banano es un poco más exigente, ¿cierto? Los niveles de referencia para plátano son un poquito más bajos, mientras que para banano son más altos. Nosotros hemos estado hablando, pensándolo, ¿cierto? Hemos mirado y pensado en trabajar una fertilización para musáceas, más que fertilización para plátano, fertilización para banano. En ese sentido, entonces nosotros trabajaríamos más con los niveles críticos o los niveles de referencia de banano, porque sabemos que supliríamos los requerimientos de plátano. Obviamente, pues trabajaríamos con el análisis de suelo, trabajaríamos con el estado del suelo actual y asimismo manejaríamos nuestros ciclos de fertilización, ¿cierto? Aquí en estas dos tablas lo que se muestra es la demanda de nutrientes para altos rendimientos, ¿cierto? Para altos rendimientos en banano y en plata. Entonces, digamos que para banano nos dan unos altos requerimientos de kilos por hectárea año de cada uno de estos elementos que vemos acá. Entonces, digamos que aquí también podemos ver las diferencias. Para altos rendimientos en banano estaríamos hablando, según las fuentes que consultábamos, que se sabe, entre 40 50 toneladas por hectárea están pensadas estos requerimientos para plátano y para banano, perdón, para banano. Obviamente aquí los altos rendimientos no van a ser pensados igual para banano que para plátano, mientras que para banano se piensan en 40, 50 toneladas, para plátano se puede estar pensando entre 18 o 20 toneladas por hectárea, ¿cierto? Esos ya son rendimientos altísimos o altos para plátano en los que se están pensando estos requerimientos o esta demanda. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que efectivamente el banano va a requerir más nitrógeno, más exigente el nitrógeno que el plátano, mientras que banano puede exigir entre 500 y 600. Para los más altos rendimientos, el plátano puede exigir 250 kilos al año, ¿cierto? Por hectárea. Si miramos, por ejemplo, potasio, en el requerimiento, la demanda en potasio casi se triplica comparada con la del plátano, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Lo que vemos con el azufre, por ejemplo, es que los requerimientos son muy similares, entre 60, 80, 90 kilos hectárea año. Aquí se está pensando en aplicaciones mensuales de entre 100 y 120 gramos por planta, ¿cierto? De fertilizante. Y esto está pensado para 11 o 12 ciclos de fertilización al año. Estamos hablando de altos rendimientos, ¿cierto? Buscando esos altos rendimientos en los cultivos. Para plátano, entonces, la dosificación baja un poquito, mes a mes y medio, la frecuencia, aplicando entre 80, 100 gramos por planta y se están pensando entre 7, 8 ciclos de fertilización al año en plata para los rendimientos, pues, de los que estamos hablando. Bueno, entonces, como estamos buscando ser muy eficientes en la labor de fertilización y que sabemos que la eficiencia es aprovechar al máximo esa fertilización para incrementar los rendimientos del cultivo por la unidad de nutriente que se aplica, entonces hay que conocer cómo se comporta el cultivo, cómo se comporta la planta, cómo hay que hacer esas aplicaciones en campo. En las musáceas, entonces, lo que normalmente se debe hacer es una vez
la planta madre, que sería esta más gruesa que está aquí en la imagen a la derecha, o esta más gruesa que está en la imagen de la izquierda, una vez esa planta madre florece, ¿cierto? Inicia floración, pues dirigimos la fertilización al hijo. La fertilización entonces está orientada hacia la descendencia, que es la que se encuentra en plena actividad de raíces. Entonces, digamos que si estamos hablando en pullones o hijos, plantas de 2 meses, dirigiríamos la fertilización en media luna a 30 centímetros aproximadamente de ese hijo. Y si ya el hijo va alcanzando los 5, mayor de los 5 meses de edad, pues la distancia aumenta a unos 60 centímetros en media luna aplicando el fertilizante. Esto es porque vamos a dirigir la fertilización a ese hijo, a esa descendencia, para que esas raíces que están en activa diferenciación, que se están formando, pues esa planta tome esos elementos nutrientes para los ciclos que vienen. La planta madre pues ya está abastecida. En ese momento, cuando inicia floración, se dice que el crecimiento de raíces se detiene, no sigue pues renovando sistema de raíces, entonces más bien se le dirige al hijo, ¿cierto? Entonces hay que orientar la fertilización a la descendencia una vez la planta madre inicia floración. Es la recomendación para ser eficientes en los programas de nutrición. Bueno, entonces yo los dejo con mi compañera Natalia, que va a continuar con el tema. Para ser eficientes en la fertilización, debemos de conocer muy bien el sistema de raíces. La raíz, como sabemos, es el órgano vital de importancia para las plantas, sea de plátano, de banano o de cualquier otra planta. Estas plantas de musáceas están formadas por raíces adventicias, fasciculadas, fibrosas, de rápido crecimiento. La raíz de plátano o banano requiere de las mejores condiciones de suelo para un crecimiento normal. O sea que ese suelo debe ser poroso, un suelo profundo y con buena aireación. Aquí tenemos la distribución espacial. Bueno, tenemos la distribución espacial de 1.5 metros de profundidad a 2 metros en forma lateral. Ahí contamos, estas plantas cuentan con raíces no funcionales y raíces funcionales como las que observamos en la imagen. Estas raíces funcionales son raíces de color cremosos, son raíces que asimilan los nutrientes, mientras que las raíces no funcionales son las que no generan asimilación de nutrientes y son de color café oscuro, necrosadas y de color negro a café oscuro. Estas raíces, como les dije, no generan asimilación de nutrientes y también el primer enemigo de estas raíces son los nematodos o el exceso de humedad que se provoque pues, en el lote. Y también aquí les quería resaltar un poco lo que dijo Vero ahorita, que el sistema radicular de estas plantas se desarrollan hasta la diferenciación floral. Ya luego de la diferenciación floral, ya esta planta deja de emitir raíces, como dijo Vero, y ahí ella se va a encargar solo, la alimentación, la nutrición debe ir dirigida al hijo de sucesión, que es el que está emitiendo raíces funcionales. Por ejemplo, si aplicamos la fertilización a esa planta madre, en pocas palabras, pues estamos perdiendo ese fertilizante. Bueno, aquí para tener un buen sistema de raíces, debemos tener muy presentes estos parámetros. Primero, identificar los niveles de compactación en el suelo. Aquí debemos priorizar las labores de labranza. Por ejemplo, en Urabá, acá donde me encuentro yo, se viene implementando para este tema de compactación la labor del Hércules, que lo que hace es remover y darle aireación al suelo. Y en ese momento se hace la incorporación de materia orgánica. Ahí como segundo, implementar coberturas. Estas coberturas nos van a ayudar a mejorar la aireación también de raíces. Como tercero, antes del inicio de las lluvias, hacer mantenimiento a los canales y drenajes. Es muy importante hacer este mantenimiento porque esto nos va a ayudar a tener raíces más sanas. Y aquí como por último, aplicación de materia orgánica y microorganismos. Ya sabemos que si tenemos un incremento de microorganismos benéficos, estos nos van a favorecer a captar los nutrientes.
Y también si tenemos mayor contenido de materia orgánica, se nos va a mejorar la estructura, vamos a tener mejor porosidad en el suelo y vamos a tener mejor desarrollo de raíces y mejor captación de nutrientes. Bueno, aquí les quisimos colocar estas imágenes pues, de lo que dije ahorita anteriormente. Aquí tenemos pues la labor del Hércules. Para los que no conocen, pues el Hércules es esto que observamos ahí, un trincho de 4 chuzos o 5 que tiene una profundidad de unos 15 a 20 centímetros. Se hace una distancia de planta para evitar pues, que nos dañe las raíces. Esa es la labor que se realiza. Se profundiza al frente, sea al frente del puyón o al frente de la planta madre o donde vaya dirigida la aplicación ya sea de materia orgánica. Y acá en la siguiente imagen vemos las coberturas vegetales que les dije que nos ayudan en el tema de aireación. Y además de eso también pues nos fijan nitrógeno. En este caso se usan pues coberturas de leguminosas. Esto también nos ayudan a proporcionar materia orgánica. Y la siguiente imagen tenemos los mantenimientos de drenajes. Que eso, como les dije, nos va a ayudar mucho a mantener las raíces sanas. Tener también muy presente los diseños de drenaje. Acá en Urabá se hacen los diseños siempre con canales primarios, canales secundarios y canales terciarios, para que el agua tenga una buena circulación y no se quede dentro del cultivo. Y así nos evita pues, los daños de raíces. Bueno, aquí les queríamos mostrar este video. Fue grabado acá en Urabá, en una finca de plátano, donde están aplicando una materia orgánica. Ahí observamos al trabajador, el cual realiza la aplicación utilizando 2 kilogramos por planta de Nitrafos. Ya este productor ha venido usando Nitrafos en el momento de siembra y en la incorporación también con Hércules. Los testimonios por parte de él pues, han sido muy buenos. Me ha dicho que ha obtenido plantas más vigorosas desde que ha hecho las aplicaciones con la materia orgánica y pues que se ha observado en la producción también. Bueno, hablando de materia orgánica, sabemos que al incorporar la materia orgánica al suelo, esta se va a descomponer en acción de los microorganismos del suelo. Esto nos va a generar sustancias que nos van a ayudar a transformar y aumentar la disponibilidad de nutrientes. Ya sabemos que si tenemos altos contenidos de materia orgánica, como lo dijo Vero, vamos a tener mejor reserva de nutrientes, como el nitrógeno, como el azufre, también fósforo. Y pues esto nos va a ayudar mucho en el tema de aireación y nos va a ayudar en el tema de tener porosidad en el suelo y mayor porcentaje de raíces para captar mejor esos nutrientes. Sí les quería contar pues un poco que acá en la zona de Urabá, donde me encuentro, se ha tenido pues más conciencia por parte de los técnicos acá en la zona, ya que debido a que en los últimos años sí se han evidenciado que se ha disminuido pues la producción. Entonces han venido encaminados a la incorporación de materia orgánica. Se ha tenido pues, ¿para qué hacen eso? Para obtener en la búsqueda mejores contenidos de raíces, mejor contenido de carbono orgánico en el suelo, para tener suelos mejores estructurados, con mejor retención de humedad y con absorción y mejor absorción de nutrientes. Incluso acá en Urabá tenemos grandes grupos con 30 a 20 fincas que vienen utilizando el agrosuelo y les ha ido muy bien. Han visto que la planta reacciona excelente cuando se aplica la materia orgánica. Entonces sí me gustó pues comentarles un poco de lo que se viene trabajando acá en la zona y se ha implementado casi en todas las fincas de Urabá, ya que pues venían viendo los técnicos que la producción se disminuía cada vez más por esta razón, de que los suelos ya estaban muy desgastados y no se hacía aplicación de la materia orgánica. Bueno, hablando de las deficiencias, tenemos los síntomas de deficiencia. Para el tema de nitrógeno, vemos un crecimiento lento en la planta. Hojas cloróticas, como observamos ahí en la imagen, amarillas. El peciolo, como observamos en la imagen, se torna de color rosa. Y esto nos baja la tasa de producción. Hay que tener pues también presente que el nitrógeno nos ayuda mucho
en banano en el aumento del grado del racimo, en la producción de yemas, que son higos, y en el crecimiento de la longitud de los peciolos. Entonces, es muy importante, como lo dijo Vero ahorita, el nitrógeno en el cultivo de plátano y banano. El fósforo presenta los síntomas, se presenta una reducción en el crecimiento de la planta, una necrosis en el borde de la hoja, como observamos en la imagen. La producción de la hoja se reduce y en casos severos hasta hay una muerte prematura de la hoja. Este potasio nos ayuda mucho en el tema de lo que es las raíces, nos ayuda a acelerar madurez y resistir también en el tema del estrés. Bueno, aquí en el potasio observamos un rápido amarillamiento de la hoja vieja, una necrosis que, como observamos en la imagen, empieza desde el ápice de la hoja hasta toda la base. También se manifiesta, hay una reducción también en el tamaño de las hojas, un retraso y emergencia del racimo. Hay una reducción en el peso y en el tamaño del llenado de los dedos también. Entonces, todos estos factores nos va a conllevar a una baja productividad. Entonces, por lo tanto, el potasio es también uno de los elementos más importantes en el cultivo de las musáceas. El calcio, se presenta un enrollamiento y un amarillamiento en la parte media de los semilimbos hacia la parte central. Se manifiesta con una necrosis y una muerte también en los colinos. Esta deficiencia nos reduce significativamente, como lo dijo Vero ahorita, la calidad del fruto. Si se presenta, por ejemplo, si se presenta en plena floración esta deficiencia de calcio, se va a presentar lo que es un desorden fisiológico en los frutos y nos va a provocar manchas. Y que son al momento del momento de evaluar la calidad de la fruta, va a ir a rechazo por este tema de manchas. En este caso es muy común ver la mancha de madurez en la fruta. Entonces por eso es muy importante el tema del calcio. Bueno, aquí tenemos también la deficiencia del boro, que también es muy importante en el tema de calidad también. Esta se manifiesta con dificultad de la hoja bandera, como observamos ahí en la imagen. Se observa como una dificultad para desenvolverse. También en ocasiones aparece en una curvatura, así como lo observamos, bastante pronunciada, que llega hasta la parte media de la hoja. Y como les dije, también el boro es importante también y esencial para la calidad del fruto, ya que si tenemos deficiencia de boro vamos a observar dedos más cortos, más pequeños, que también son castigados al momento de la calidad. Y en el magnesio se presenta en hojas viejas en forma de bandas cloróticas a lo largo del borde de los semilimbos, como están en la imagen. La clorosis se extiende hasta la nervadura central. Empieza en todo el borde hasta llegar hasta toda la nervadura de la hoja. Bueno, aquí les queríamos mostrar pues esta investigación que fue realizada por la Universidad de Córdoba. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de géneros nativos de micorrizas sobre el crecimiento de plátano en plantas de plátanos y banano. El género, para este ensayo se utilizó un diseño experimental al azar. En etapa de vivero fue que se evaluaron los siguientes parámetros. Se utilizaron 6 tratamientos con diferentes géneros nativos. Para el tratamiento 1 se utilizó, como observamos ahí, Glomus sp. Para el tratamiento 2, Agoniosporas sp. Para el tratamiento 3, Scuteiosporas sp. Y para el tratamiento 4, se hizo una combinación de estos géneros, usando como el tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3. Y para el tratamiento 5, sí se hizo una aplicación de fertilizante fosfórico. Para este caso fue el DAP. Y el tratamiento 6, que fue el testigo. Bueno, los resultados de esta investigación nos arrojaron que el tratamiento 4 fue que se encontró con diferencias significativas en cuanto a lo que fue el diámetro, a lo que fue el peso húmedo y seco de raíces, a lo que fue el área foliar y mayor número de esporas.
O sea que todo esto nos llevó a concluir de que las micorrizas perdón, sí establecieron la simbiosis, permitiendo la absorción de nutrientes. Por lo tanto, todos estos parámetros actuaron mejor con el tratamiento 4. Y ahí en la gráfica podemos observar que con todos los tratamientos, pero excepción con el tratamiento 6, que fue el testigo, no presentó, o sea, todos tuvieron una longitud del pseudotallo similar a medida que transcurría todo el ciclo vegetativo del cultivo. Entonces, todo en el tema de longitud, todos presentaron una longitud muy parecida, menos el tratamiento 6. Y aquí en esta gráfica observamos los porcentajes de colonización con los diferentes géneros de micorrizas. Observamos aquí en la gráfica que el mejor porcentaje de colonización lo tuvo el tratamiento 4, con la combinación de los diferentes géneros de micorriza, obteniendo un 92% en el porcentaje de colonización. Pero si observamos muy bien, el género Glomus presentó mayor capacidad infectiva en formación de estructuras de manera individual, como observamos en la imagen. El género Glomus tuvo un 90% de colonización, estando, o sea, el solito. Esto nos dice a veces que según las investigaciones ya realizadas, se dice que el género Glomus, tiene un amplio rango de adaptación a las diferentes condiciones ambientales. Entonces, pudo ser una de las razones por las que actuó mejor en comparación con los otros géneros. Bueno, aquí tenemos también otro trabajo, otra investigación realizada en micorrizas en plátano. Aquí les queríamos mostrar esta, fue realizada en Urabá, en la finca Antojo. El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto de los hongos formadores de micorriza con la disminución de dosis fosforadas en el cultivo de banano con la variedad Valery. Para se usaron 100 gramos de micorriza comercial, utilizando 5 tratamientos con las diferentes dosis de fósforo, como las que observamos aquí. Tratamiento 1, tenemos sincero aplicación, que fue el testigo. Tratamiento 2, 25 kilogramos por hectárea de fósforo. Tratamiento 3, 50. Tratamiento 4, 75. Y tratamiento 5, 100 kilogramos por hectárea. Bueno, a cada tratamiento se le realizaron 3 repeticiones. Y esta inoculación se realizó en el trasplante y también en el sitio de la siembra. Bueno, aquí en la gráfica que está en la parte de arriba, observamos el peso neto en función de diferentes dosis de fósforo. Los resultados nos reflejan la importancia que tiene el fósforo en el comportamiento, en el rendimiento. Si observamos donde no se aplicó fósforo, que fue el tratamiento 1, ahí podemos ver una baja productividad en el cultivo. Pero si nos damos cuenta también, cuando se aplicó una alta dosis de fósforo, aplicando 100 gramos, vimos que también la productividad se baja en presencia de las micorrizas. Entonces, ahí hay que resaltar ahí de que los resultados nos indican que al tener inoculación con los hongos formadores de micorriza y los fertilizantes fosfóricos, el parámetro de producción se reflejó en el tema pues, de lo que fue el número de manos, número de dedos, el largo de dedos y en el peso del racimo, que fue lo que se evidenció en la investigación. Y en la otra imagen observamos el porcentaje de grado de colonización con las diferentes dosis de fósforo. Y se observa que con la presencia de micorrizas, la mejor dosis de fósforo fue trabajando con 50 kilogramos por hectárea. Eso tiene mayor porcentaje de colonización con un 59.5 de colonización. Ahí, como para concluir aquí, estas micorrizas en el cultivo pues, de plátano o banano nos van a permitir mantener la producción y también nos van a disminuir los costos de producción y el uso racional de estos fertilizantes fosforados. Y también nos ayudan a mitigar en el tema de lo que es la contaminación ambiental. Bueno, y aquí para terminar ya, tener muy en cuenta siempre estos parámetros para una buena producción, ya sea en musáceas o en cualquier otro tipo de cultivo.
Siempre cuando tengamos pues problemas de acidez, siempre enmendar los suelos para ayudar así a aumentar el tema del pH y disminuir el porcentaje de saturación por aluminio. Y en el tema de los acondicionadores, tener muy presente que si un cultivo siempre que requiera la materia orgánica, aplicarla para ayudar a tener pues más porcentaje de raíces, mayor porosidad en el suelo y mejor estructura, para así tener una mejor absorción de nutrientes y que la producción sea más eficiente. Y siempre realizar la fertilización con los macronutrientes y con los micronutrientes, ya que si dejamos de aplicar uno de ellos, en el caso como observamos ahorita, las deficiencias, esto nos va a marcar mucho en el tema de producción y calidad. Y mejorar la actividad biológica, siempre usando los hongos formadores de micorriza, las bacterias fijadoras de nitrógeno y los solubilizadores de fósforo. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Cualquier duda o pregunta, estamos para resolverla.